Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oigan, pues en el video tema de hoy vengo a les traigo una canalización y una conversación junto con el arcángel Gabriel eh, y Rafael. Parece que van a haber varios participando, así que vamos a ver cómo fluye. El tema es caminar con Dios y caminar hacia Dios, y la importancia del caminar hacia Dios tiene que ver con la humildad del alma, la humildad del ser, la humildad de la persona, la humildad de la mente, la humildad del ego, la humildad de tus creencias, la humildad de tu interior, la humildad de todo tu persona, ¿no? Em, la humildad en todos los aspectos, me dice, la humildad en todos los aspectos. Me dice el Arcángel Miguel que tiene que ver con la humildad de todos los aspectos, la humildad de silenciar la mente, dice, de silenciar el ego, de, digamos que, mutear el ego y darle paso a tu alma, dice, darle paso a tu luz, darle paso a tu certeza, darle paso a tu claridad de tu ser y de toda tu virtud, dice. Cuando se refiere a virtud, se refiere a la virtud del alma, como el alma fluye, como el alma es, como el alma por sí sola, por su propio sostén, por su propio equilibrio, por su propio bienestar y por su propia conexión con el cielo y con la divinidad. El alma te puede mostrar tu camino hacia Dios. Dice que como da el alma en un mayor alto grado de conexión, digamos que no estando aquí en esta humanidad y en esta tierra, o sea, cuando no está aquí en la tierra, o sea, cuando la persona ya falleció, ya no está aquí en la tierra y va a su camino hacia el cielo y se regresa a su camino junto con Dios, tiene una capacidad bien, bien bonita, muy hermosa, muy maravillosa de transitar y de trascender el ego y las heridas y las emociones que se habían quedado del ego a lo largo de la vida. Tiene una capacidad de transitarlo muy rápido, mm, muy bonito. Aunque sin embargo esto no es como que generalizado para todos. Todo depende de la persona y de la conexión de la persona con su propia alma y su propia luz a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque el ego puede densificar y digamos que bajar, o sea, densificar y ponerte como muchas piedras al alma. Entonces puede como que encarcelar el alma. Es muy extraño, pero es cierto. Bueno, entonces el camino hacia Dios, dice, implica lo más importante de todo, silenciar el ego. Lo más importante de todo, callar la mente, dice, callar el ego, callar todo tu sistema de creencias, callar todas tus perspectivas, callar todos tus paradigmas, callar todo el ego, toda la mente, todas tus expectativas, todas tus suposiciones, callar, dice, o sea, es silenciar. Por silenciar el ego, por silenciar todas tus propias mentiras, por silenciar todas tus propias reacciones, por silenciar tu propio saboteamiento, por silenciar tu propia capacidad de reaccionar en base al engaño, en base al enojo o en base a los egos de superioridad, en base pues a la mentira y la ilusión, en base a la manipulación, en base al control. Para conectar con el alma hay que callar el ego, hay que silenciar el ego y hay que silenciar incluso los gritos del ego que te van a decir, no, por ahí no es, y escúchame a mí, yo sé más, y ¿no? Entonces, hay que tener esa humildad, dice, hay que tener esa humildad. Para comenzar a caminar con el alma y reconocer la luz de tu alma junto con Dios, hay que tener la reconexión de la humildad, de silenciar el ego y de callar el ego. Y hay que ser muy honestamente honestos. Ese es un proceso mental, emocional, que el ser humano, muchos seres humanos que ahora están muy, muy, muy agarrados del ego y digamos que la ilusión que les puso el ego, no pueden hacerlo todavía o les cuesta muchísimo hacerlo todavía. E incluso para aquellos seres humanos que entran en el mundo espiritual y en el aspecto espiritual, dicen que si no han trabajado su ego en el aspecto, antes del aspecto espiritual, durante el aspecto espiritual, o sea, de la reconexión con el alma contigo y de percibir el campo espiritual, etcétera. Si no hacen eso y si no han hecho eso, caen en una red de mentiras, de ilusiones, de falsedades, de marañas, de la. Eso se ve como literal se ve como una red, pero de puras ilusiones, ¿no? De puros campos de ilusión y de engaño. Se ve muy similar como la televisión. Pero, o sea, ponen de ejemplo en la televisión como las programaciones, por ejemplo, en los canales, ¿cómo se llama? En canales noticieros o lo que sea. Es que no quiero mencionar mucho porque no sé qué tanto de esto se puede decir en YouTube. Entonces, se ve mucho como, ya,
cuando la gente se queda viendo un programa y se queda lela, viciada a un programa. Entonces se muestra más o menos, sí, eso puede pasar en el mundo espiritual, cuando las personas no hacen su recorrido y su reconocimiento de su ego, de sus propias mentiras, engaños, ilusiones, programaciones, la. Entonces, cuando alguien no es capaz de hacer eso, cae en todo un campo de juego de ilusiones y de falsedades. Y ese campo de juego de ilusiones y de falsedades está en desconexión contigo, con tu ser, con tu alma y con tu luz. Es un campo de distracción, literalmente. Y muchos campos de distracción, o sea que no nomás es uno, son varios. Entonces, por eso es importante el reconocer la humildad de la persona, la humildad que implica reconocer la luz de tu alma, la humildad de silenciar el ego, de reconocer el ego, verlo, reconocerlo, limpiarlo, purificarlo, sanarlo, cambiarlo. O sea, cuando digo cambiar es cambiar tus sistemas de creencias de las carentes a más conscientes y presentes. Y este proceso, por ejemplo, yo lo resumo, pero eso es muy personal, yo lo resumo. Algunas personas creo que también lo llegan a resumir así, pero cada quien tiene su proceso. En el proceso de la iluminación, iluminar la mente. E iluminar la mente implica que te des la oportunidad de sanarla, de verla, por supuesto, manteniendo la autoobservación totalmente, de reconocer cómo funcionan tus mecanismos de defensa, tus patrones de hábitos nocivos, de patrones nocivos mentales, cómo te haces daño, cómo te saboteas, cómo te lastimas inconscientemente. Entonces, si esto fue inconsciente, hay que ponerle la conciencia, que es la presencia contigo, escucharte, observar, ver de dónde vienen esos patrones, ver como que el origen de esos patrones mentales y darte la oportunidad de cambiarlos por patrones conscientes, amorosos y que te nutran desde la presencia contigo, que te nutran desde la presencia y la sabiduría de tu alma. Ejemplo, la iluminación. Bueno, entonces, este proceso es complejo, no es sencillo y no es fácil para los seres humanos en general, no es fácil. No es fácil, no es un proceso que se haga pronto, que se realice muy rápido, no es un proceso muy desafiante porque tiene muchos como que el ego y las ilusiones y las mentiras y las creencias estas de programaciones, etcétera, te van metiendo como que el pie. Entonces tú vas avanzando y, por ejemplo, quieres correr y lo te meten el pie, ¡puf! Así se ve. Entonces, hay muchas pruebitas, hay muchos tropezones, hay muchas caídas incluso, em, pero es parte del proceso, es parte del aprendizaje, es parte como que del desafío de comenzar a limpiar y trascender el ego, comenzar a iluminar el ego, ¿no? Entonces, ¿para que vivas tú en conciencia de presencia contigo? Y esa presencia y conciencia viene desde el amor y el respeto personal y hacia los demás. De nuevo, no hablo del amor, no hablo del amor humano, no hablo del amor de la humanidad. O sea, no hablo del amor, de las creencias que se generaron y que se incrustaron en nuestro colectivo del amor. No, hablo de un amor que es de Dios, que es divino. Y ese amor es liberador, es sanador, incluso y es súper purificador. Entonces, ese amor es como que con el que vas a ir reconociendo, reconectando y escuchando con tu alma desde la humildad de tu alma. Porque si lo haces desde la el ego, porque el ego también se camuflajea mucho y se mete mucho en los procesos de reconocimiento de conciencia, porque si lo haces, o sea, se mete ahí y se mete como esos son los ¿cómo se llama? Esos son como los metidas de pie que les mencioné, ¿no? Entonces el ego muchas veces se mete ahí por su necesidad de sentirse mejor o superior a otra persona, porque literal el ego necesita eso, necesita esa validación. Y obviamente si tienes carencias o heridas de validación pasa mucho, son muchos factores. El punto es que eh, cuando el ego continúa como que saboteando tus procesos, el ego va a buscar muchas cosas desde el aspecto espiritual para sentirse mejor que el otro, o más sabio que otro, o más divino que otra persona. O sea, así se mete mucho el ego, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es la autoobservación. Siempre hay que mantenerla activa. Bueno, eh, entonces, el alma como tal tiene una capacidad muy hermosa y muy, muy amorosa de reconectar con la humildad divina, con la humildad del corazón y la humildad de reconocer que aquí en esta tierra nos mantenemos en un proceso de ego, que es la mente, las emociones y la energía, que pueden ser distintos desafíos dependiendo de las áreas de nuestra vida en la que
alguna vez uno que otro sea más complejo o un poquito más desafiante de entender que otro, o de comprender, o de entender, o de ver con amor, etcétera, ¿no? Entonces, el alma siempre te va a invitar a que veas esos procesos con amor y con respeto y los veas desde tu interior hacia tu exterior y que también te invites a ver procesos ajenos desde el exterior con los ojos de amor hacia el interior con ojos de amor. Entonces, es un proceso, de nuevo, un aprendizaje, un como discernir también, el discernimiento entra mucho aquí, muchísimo, este, y es un recordar, creo que también es un recordar porque yo siento que Diosito te va a recordar la humildad, sí, sí o sí, te va a recordar la humildad, te aseguro, quieras o no quieras, Dios te la va a mostrar. Cuando tú en tu vida vienes con ese propósito de reconectar junto con su divinidad, su amor, su luz y su presencia en ti, contigo y en tu vida, te va a recordar la humildad en todas las áreas de tu vida. Y entendamos que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza porque hay un mega, mega creencia muy, muy falsa desde, no voy a decir de dónde, pero ya sabemos de dónde vienen eso, que tienes que mantenerte pobre y eso es ser humilde y no es cierto, no es cierto. Pero bueno, eso luego lo voy a dejar para otro tema. El punto es que eso que les acabo de mencionar, aunque son por partes, etcétera, es como que un recordatorio de lo que implica, primero que nada, reconocer el ego, aprender a silenciar el ego, tener la humildad interna para silenciar el ego, la humildad y la honestidad interna para reconocer tu luz, tu alma, tu presencia, tu ser, etcétera, eh, todo tu ser, o sea, reconocer todo tu ser, lo bueno, lo malo, lo mediano, etcétera, ¿no? Reconocerlo todo tu ser y empezar a sanarlo y limpiarlo, ¿no? Este proceso que les menciono de sanarlo y limpiarlo es prácticamente como que el mismo camino hacia Dios. Porque en este proceso de reconocer, de observar, de ver, de atender, de escuchar, de mirar, de observar, etcétera, de cuestionarlo, de cuestionamiento interno, de razonamiento en reflexión consciente, en sabiduría para crecer, no en cuestionamiento nocivo para desconstruirte y dañarte o lastimarte, o en cuestionamiento para sentirse mejor que otro o algo parecido. No. El cuestionamiento consciente y amoroso junto con Dios te enseña al crecimiento y a la nutrición continua de tu alma y de tu vida, a vivir en mayor armonía y mayor paz. Y además de mayor armonía y mayor paz, es también el entendimiento del respeto total y absoluto hacia lo demás, hacia los ajenos, o sea, hacia las personas. El entendimiento total y absoluto del respeto hacia las otras creencias. Y también el respeto y honrar el respeto hacia uno mismo. Porque muchas veces podemos tener respeto por nosotros, pero no honramos el respeto hacia nosotros. Y en esta que acabo de mencionar implica que puede que nos respetemos mucho, pero puede que nos sigamos acompañando de situaciones o de amistades o personas que no nos estén como que respetando o mostrando ese respeto que nosotros mismos nos tenemos. Entonces es importante establecer los límites sanos y a veces es importante mencionarlos y platicarlos. Algo que me ha enseñado Dios a lo largo de este camino es que ser una persona que vive en el respeto personal y el amor propio no es lo mismo y no tiene que ser lo mismo a ser una persona sumisa, a ser una persona que se deje, a ser una persona que sea manipulada o controlada por otros. No tiene nada que ver eso. De hecho, Dios mismo te lo demuestra, cómo es importante liberarse de controles sociales manipuladores, etcétera, mentiras y engaños, tanto personales como ajenos, ¿no? O sea, establecer límites sanos e identificar los límites sanos y comunicarlos cuando sea necesario. Bueno, el camino hacia Dios implica, y se los menciono, se los voy a resumir en esto, el camino hacia Dios empieza por uno mismo y empieza hacia adentro. Empieza hacia adentro, empieza hacia el reconocimiento total y absoluto de tus emociones. Empieza hacia la escucha de tus emociones, hacia la escucha de tu mente, cómo te está diciendo, qué habla, cómo habla, qué genera cuando habla, de qué manera se construyen tus pensamientos, de qué manera te alimenta y te nutre tus pensamientos para crecer, para amarte, para cuidarte, para respetarte, o todo lo contrario. Tus pensamientos son en base a carencias o son en base a abundancia, quiero decir abundancia divina, pero incluso hay mucha distorsión en la abundancia del colectivo ego, mente humana. Entonces, poco a poco tú vas a ir escuchando la voz de tu alma cuando seas súper, súper honesta y honesto contigo y aprendas a identificar con mucha humildad
y honestidad, tus emociones, tus mentiras, tus ilusiones, tus engaños, tus creencias, tus lealtades familiares, etcétera, ¿no? Todo eso. Ese camino complejo, difícil, puede ser muy estruendoso, la verdad sí, puede ser muy estruendoso en distintas etapas del camino. Todo ese camino es acompañado con Dios y es junto con Dios y también es hacia Dios. Es un camino muy lindo, no lo voy a romantizar para nada, porque puede ser un camino muy difícil desconstruir tu ego o destruir tu ego, incluso destruir tu interior para reconstruirlo. Es un proceso de valientes, la verdad, y no lo digo por algo que yo haya pasado, pero también lo digo porque lo he visto y lo he reconocido en otras personas y se me hace bien bonito, bien bonito como el ser humano, cuando se acompaña con toda esa honestidad y esa humildad, crece de una manera bien maravillosa y requiere mucha valentía. Y hay veces que carecemos, algunas personas más que otras, puede que carezcan de valentía como humanidad. Entonces, de nuevo, Dios les va a enseñar que el camino hacia Dios y el camino con Dios es desde el respeto. Todo absolutamente es desde el respeto. No es jamás desde la crítica y no es jamás desde el yo sentirme superior porque hago esto, porque hago lo otro, porque tengo este sistema de creencia, porque hablo con Dios todos los días. No, ese es un engaño total y absoluto del ego. Pero bueno, Dios los va a recordar y se los va a recordar de una manera muy hermosa. Puede que haya maneras no tan hermosas y hay veces que cuando lleguen a haber maneras no tan hermosas es porque probablemente tu ego te tenía muy lastimado o muy engañado. Entonces, confíen en la sabiduría divina y en la sabiduría de Dios para enseñarles de una manera súper amorosa. Incluso Dios les va a enseñar que ustedes pueden elegir cómo quieren aprender. Pero bueno, quien lo entendió, lo entendió. Así que el respeto va adelante, el respeto va adentro, va enfrente, va por todas las áreas. Y por ahí se empieza el camino hacia Dios y el entendimiento y la comprensión, el amor, la humildad de reconocer el camino hacia Dios. Por ahí se respeta, por el respeto, total y absoluto. Así que bueno, ahí les dejo el video. Sí, hablé yo, sí, estuvieron los arcángeles, no los mencioné, me gustaron hacer como muchas cosas y pues me fluí con el tema. Así que pues bueno, desde el cielo, mucho amor y mucha luz, me dice, ahora sí, esta Arcángel Rafael pues está presente aquí. Me da mucha ternura porque a veces los percibo como que nomás observando, otras veces como que lo dejan, etcétera. Me dice Rafa que, me dice Arcángel Rafael que este proceso, me dice, ese proceso que es complejo, que es laborioso, digámoslo, porque puede ser muy laborioso desconstruir el ego, destruir el ego y ver las mentiras o las ilusiones del ego, dice. Es un proceso muy hermoso, dice, es un proceso que se honra y se respeta muchísimo desde el cielo, dice. Nosotros lo respetamos un montón, dice. Ellos lo respetan un montón porque ver cómo cada ser humano decide y se honra en ese proceso de caminar hacia Dios y de desconstruir el ego, sanar sus creencias, limpiar sus heridas, sanar sus heridas, hacer todo ese proceso, es de valientes, me dice, sí es de valientes. Coinciden totalmente conmigo con lo que les digo, que es un proceso para valientes. Y es un proceso que nosotros, dice, desde el cielo, les aplaudimos. O sea, les aplaudimos mucho porque entendemos cómo el ego les ha dañado y les ha mantenido en ilusiones tan falsas, tan mentiras, o sea, en base a mentiras y en base a una carencia muy fuerte del amor y del respeto personal y del amor o sea, carencia del amor y respeto personal y carencia del amor y el respeto hacia los demás. Entonces, muchas veces para caminar ese camino, dice, el camino hacia Dios, el camino hacia la luz divina, hay que tener la valentía de reconocer que para eso necesitas desconstruirte, necesitas muy probablemente eliminar muchos sistemas de creencias, muchas programaciones, muchas heridas. Es como que sacar, limpiar todo tu interior para limpiarlo y purificarlo. Como hacer una limpieza profunda, así. Muchas veces incluso hay que destruir para construir, etcétera. Todo este proceso de la transformación, de la transmutación, el proceso de conocerse a uno mismo, todo, o sea, todo ese proceso. Entonces, él lo menciona como que es un proceso muy hermoso. Él ve, claro que reconoce todo lo que implica, pero se le hace muy hermoso porque lo que aprende el ser humano, y lo dice como tal, el ser humano, lo que aprende desde ese proceso es un crecimiento súper bonito. Es un crecimiento súper bonito y literalmente lo que aprende y reconoce el ser humano es el cielo y la tierra misma.
Es reconocer, e integrar e implementar, vivir en el cielo y en la tierra misma. Entonces es súper maravilloso ese. Entonces, por eso lo voy a hacer como que lo hice bien contento, así como que es bien genial. Ya yo estoy poniendo mis palabras coloquiales, pero lo hice bien contento, así como que es muy maravilloso y es súper genial. Entonces, ese camino se les agradece a cada una y a cada una de las personas que lo hace, que lo está caminando, que lo está emprendiendo, que lo está realizando. Dice que no importa el paso al que vayan, pero lo importante es que no se abandonen a ustedes mismos. Dice, no importa el paso que vayan, no importa si van lento, no importa si tropiezan, no importa si se cayeron, no importa si se suciaron, dice, no importa, dice, lo importante es que no se abandonen a ustedes mismos, no abandonen su propia luz, no abandonen su propio ser, no abandonen su propia humanidad, no abandonen su propio crecimiento, no se abandonen, dice. Eso es lo más importante de todo, no se abandonen a ustedes mismos. Qué hermoso. Ya estoy preguntando que si quiere mencionar algo más. En esa importancia que les dice, no se abandonen, recuérdense siempre agradecerse. Agradezcanse con amor, agradezcanse con reconocimiento, agradezcanse con humildad. Agradezcanse, sepan reconocer cada paso que dan, incluso si se caen. Agradezcanlo porque de todo están aprendiendo, dice, de todo están aprendiendo, de todo están creciendo y de todo incluso están aprendiendo a amar más. Amar se refiere a amar junto con Dios. Muy bien. Mucha luz, mucha luz, les mandamos muchísima luz. Arcángel Rafael les está mandando muchísima luz enormemente y que se den la oportunidad de percibirlo y de recibirlo si es que quieren, si es que lo desean. Dice que él siempre está a la disposición y a la voluntad de cada quien para acompañarles y asesorarles, incluso sostenerles en ese proceso de caminar hacia Dios, en ese proceso de reconocer y trabajar la humildad de Dios en ti, la humildad de todo tu ser en ti, y la humildad en tu vida, dice. Dice que él está para ustedes, quienes quieran, cuando quieran, dice. Me dice, no tengo horario porque, así como que broma humana. Dice, no tengo horario porque pues no trabaja como que los tiempos de la tierra. Dice, él trabaja para los tiempos del cielo y los tiempos de Dios son perfectos. Dice. Lo dice como que, así como que son perfectos. Se ríe así suavecito y lo deja ahí. Bueno, pues es todo. Que estén súper bien, que esto les aporte mucho amor y mucha luz. Y sepan soltar. Yo voy a agregarles esto, sepan soltar, aprendan a soltar, aprendan a soltar. Ahí lo voy a dejar, no voy a decir nada. Bueno, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Mucha luz desde el cielo y desde Dios siempre. Dios les bendiga, les cuide y les acompañe. Nos vemos pronto. Bye, bye.